una aquí, una aquí muy cerquita que se llama CETAR, un centro de estudios sobre tecnologías apropiadas, y otra en Catamarca y Santiago del Estero que se llama Bienaventurados los Pobres. Y hace mucho tiempo que vengo trabajando en problemáticas ambientales. Bueno, soy miembro también de Laudato Si aquí en Marcos Paz. Eh, Coordino una red a nivel de Latinoamérica que se llama Red de Acción en Plaguicidas y sus alternativas, y de ahí buscamos alternativas ecológicas al uso de plaguicidas. La idea del trabajo fundamentalmente era tratar de tomar algunas miradas, posturas de la encíclica de Laudato Si del Papa Francisco, analizar ahí las críticas que se realizan fundamentalmente en torno a la inclusión de los seres humanos en el ambiente, a la apropiación de los bienes naturales, a la utilización de estos bienes naturales, y luego, bueno, comparar esta crítica con lo que pasa en la Argentina, y fundamentalmente tener una mirada prospectiva, contemplativa, de propuestas que tienen que ver con la producción agroecológica. Y algunas pistas también aparecen en la encíclica, y a mí me gustaba, desde la crítica, desde la propuesta y de lo que estamos haciendo en Argentina, tratar de compartir algunas experiencias. Eh, en primer lugar, el trabajo que ustedes pueden leer trata de tomar algunos elementos que tienen que ver con una crítica fuerte que hace el Papa acerca de... Javier, Sí, eu não sei se foi como é o nome dela aqui, a Lorena Oviedo, mas eu... Aquí estoy. ¿Cómo les ¿no? va? Disculpe que en vivo vamos más atrasados y estaba en la mesa de café. ¿Cómo le va? ¿También querés empezar? ¿Me escuchás? No, pero no me ves. Ahí. ¿Querés empezar? Yo te veo, yo te veo. Bueno, ahí va tu nombre, cámara. ¿Querés empezar? Yo entendí, por ahí no entendí, Vale. no entendí, no entendí bien, pero me fui presentando. Perfecto. Dale, seguí. Y vamos trabajando así porque resulta que como recién termina en otra mesa, yo estaba encargada del red y cosas. Pero ahora Sí, yo ya también como... estaba, yo por ahí les pido perdón porque empecé rápido, porque siempre estamos como apurados con el tiempo. Perfecto. y no, Entonces yo y ahora quería que, pongo a grabar, ¿te parece? creo que se estaba grabando, Ah, sí, pero bueno, perfecto. Bueno, vamos entonces, continuamos, sin problema. Dale. bueno, si querés empezamos de vuelta. Yo no, lo que no quiero es interrumpir mucho los tiempos del Congreso que se ve que son así muy acotados, ¿eh? Yo les contaba, bueno, en principio que yo les estoy hablando de Marcos Paz, acá en la provincia de Buenos Aires, y que traté en el trabajo de analizar, ¿no?, las críticas del Papa Francisco en torno a la inclusión de los seres humanos en el ambiente, en la naturaleza, hacer una crítica en relación a la apropiación o su fruto de los bienes naturales, y fundamentalmente lo que me interesaba es ver con una mirada de proyección, pero también teniendo en cuenta lo que está ocurriendo en la realidad, desde la producción agroecológica, intentar ver cómo resolvemos algunas situaciones, ¿no? Eh, el trabajo comienza haciendo un análisis crítico de lo que está pasando en la Argentina, en torno a las actividades agrarias. Cuando decimos actividades agrarias sabemos que están muy ligadas a las actividades comerciales, industriales, mineras, o sea, no están aisladas. Desde esta mirada desaprensiva, ¿no?, en la utilización de los bienes comunes naturales. Cuando preparaba lo que quiero decir ahora, pensaba que no hay que alejarse mucho, ¿no?, para tener una mirada de lo que está pasando con las actividades agrarias. Yo puedo tomar mi bicicleta ahora y hacer 5 kilómetros a la redonda de donde vivo y analizar estas problemáticas, ¿no? Por ejemplo, el tema de la cría de animales estabulados, los cerdos, los vacunos, que implica no solamente, ¿no?, una mirada desaprensiva a la cría de estos animales que después nos vamos a comer, sino también qué pasa después con los efluentes, con el estiércol, con el uso del agua en las comunidades. Y también pensar en la insustentabilidad de los sistemas agrícolas, ¿no?, los monocultivos que implican no solamente una
fuerte reducción en la biodiversidad, sino que implican también un paquete tecnológico asociado, ¿no? Los monocultivos son insustentables, no recrean la capacidad de existencia, y algunos datos de este paquete, ¿no? En un trabajo que todavía no publicamos desde la Red de Acción en Plaguicidas, que actualizamos algunos datos que habíamos hecho hace 2 años, observamos que hay, 500 millones de kilos de plaguicidas que se utilizan todos los años en Argentina, que de los 430 principios activos que se venden en Argentina, 123 pueden ser catalogados como altamente peligrosos, 123 plaguicidas categorizados como altamente peligrosos. Hay 140 plaguicidas que se venden en Argentina y que están prohibidos en otros lugares del mundo. ¿No? Esto para que pensemos, 500 millones, 140 prohibidos en otros lugares, digo, el fuerte impacto que esto tiene a nivel ambiental. Y también, devenido de la ausencia de rotaciones, asociaciones de cultivo, no dejar descansar a los suelos, el incremento muy fuerte en el uso de fertilizantes, se llega casi a las 4,6 millones de toneladas de fertilizantes, un récord el año pasado. Digo, lejos de marcar, como decía el panel de recién, ¿no? Siempre se pensó que cuanto más tecnología se usaban en la agricultura, iba hacia el progreso y el desarrollo, ¿no? Y uno se pregunta qué progreso y qué desarrollo, devenido en que estos plaguicidas obviamente contaminan el aire, el suelo, el agua, hay un fuerte deterioro en la salud ambiental, y siempre rescatamos y repetimos, en todos los seres vivos, ¿no? El amplio uso de fertilizantes lleva a la pérdida de una gran cantidad de bacterias y de microorganismos en el suelo, y lo que estamos viendo acá es el deterioro de toda vida, y toda vida tiene valor en la naturaleza. Y lo que no es menor, y también el Papa lo dice, lo vemos en nuestro país, es el acaparamiento, la apropiación, la lucha en torno a los bienes naturales, ¿no? La tierra, sabemos en Argentina y en el mundo el acaparamiento de tierras, sabemos el acaparamiento del agua y la lucha del agua para el usufructo humano, para los cultivos, versus la minería, versus todos los extractivismos que a lo mejor conocemos. Y para cerrar esta primera parte, las políticas públicas que acompañan, ¿no? Que tenemos que repensar también acá que este modelo no transita solo, sino que muchas políticas públicas e instrumentos de políticas públicas que lo permiten, ¿no? Pensemos en los últimos 2 años nada más, la baja de aranceles en Argentina para la importación de principios activos, de plaguicidas, sobre todo herbicidas. Pensemos en la iniciativa de los 200 millones, una iniciativa que lanzó el Ministerio de Agricultura el año pasado para expandir la producción agrícola en Argentina. ¿Y cómo se va a hacer? Como siempre, más tecnología, más transgénico. Se discute ahí la ley de semillas, se está discutiendo en esta iniciativa de los 200 millones el tema de bajar más los aranceles, promover el uso de transgénicos, ¿no? Vemos recientemente la prohibición del insecticida clorpirifos, que se prohíbe la producción, pero el uso va a seguir un año más. Es más, también se va a permitir la producción con vistas a la exportación de este producto, ¿no? Digo, para que pensemos, hay iniciativas, pensemos también en el trigo transgénico, ¿no? Hay políticas que van llevando trigo transgénico que seguramente va a redundar en un mayor uso del herbicida glufosinato de amonio, ¿no? Digo, para que pensemos crisis, impacto en el ambiente, y ni hablemos, dejamos para otro día todo, el tema del cambio climático. Lo veíamos recién en el otro panel, el tema de, en Argentina, la incidencia de la agricultura, fundamentalmente en la generación de gases de efecto invernadero. Y la agricultura produce gases y después recibe, con la aleatoriedad de las lluvias y fundamentalmente los procesos que tienen que ver con los vientos, el alza de la temperatura, recibe justamente las consecuencias. En la segunda fase, pensar en Laudato Si, ¿no? El Papa nos invita primero a repensar nuestra inclusión en la naturaleza, ¿no? Nos invita a pensar, a vincularnos y a esta relación fuerte, inconstantable, de los seres humanos enlazados con el rostro de todos los seres vivos de los cuales dependemos, de la bacteria más chiquita,
cómo el Papa nos hace pensar también en nuestras instancias y modelos de consumo. Debemos consumir, obviamente, los seres humanos, pero no llegar al consumismo. El Papa también nos habla del usufructo y el acceso a los bienes comunes naturales, y el Papa, por último, nos habla del fuerte daño ambiental que estamos haciendo, ¿no? El consumo, el acaparamiento, el usufructo que deviene justamente de la separación del ser humano del resto de los seres vivos de los cuales componemos la naturaleza. El Papa nos dice, la complejidad es tan fuerte, la profundidad es tan fuerte y la heterogeneidad de los procesos es tan fuerte, es que no alcanza ni una sola mirada ni una sola práctica, ¿no? Justamente nos invita a repensar nuestras cosmovisiones, a compartir nuestras miradas, nuestros saberes, nuestros haceres. Fíjense acá, distintos saberes, distintas prácticas, distintas creencias, distintas riquezas en las culturas, justamente para trazar transiciones en plural. No va a haber una transición, tiene que haber transiciones porque las culturas son diferentes, los climas son diferentes y por suerte cada ser humano en cada territorio somos diferentes. No vamos a salir solamente con prácticas, con rotaciones, con asociaciones de cultivo y con más fertilidad, sino recreamos una espiritualidad fuerte en el cual nos sentamos partícipes de la naturaleza y de los procesos. Para cerrar, el trabajo trata de contar cómo desde la agroecología estamos intentando, desde hace mucho tiempo, la agroecología es tan vieja como la humanidad, nada más que le fuimos poniendo nombres. Me dice un productor campesino, yo hice agroecología siempre, pero no sabía que tenía ese nombre. La agroecología nos propone justamente acá, desde la inserción del ser humano en la naturaleza, desde la inserción no podemos pensar en agroecología si no estamos insertos en la naturaleza, repensarnos desde una mirada crítica, holística, integral, donde nos sentamos parte de sistemas cada vez más grandes, esta mirada sistémica, esta mirada también dialéctica de captar que no todos van en un mismo sentido, aprender a convivir desde perspectivas diferentes. La agroecología nos propone estrategias, prácticas, tecnologías que basadas en en un enfoque biológico, con tecnologías. La agroecología no le dice no a las tecnologías, pero sí a determinados tipos de tecnologías, sobre todo las basadas en el conocimiento. Generar esto, agroecosistemas que sean sustentables, ¿no? La agroecología se liga mucho a la soberanía alimentaria, a la producción de alimentos sanos, limpios. La agroecología se liga a las problemáticas sociales, tiene que ver con las condiciones de vida y de trabajo de los productores y de las productoras, diciéndole no, por ejemplo, el trabajo infantil. La agroecología se propone, y el trabajo lo cuenta, ustedes lo pueden leer, y de hecho estamos trabajando en Catamarca y Santiago del Estero en un proyecto, generar estrategias de mitigación y adaptación crítica al cambio climático, a partir de la diversidad de la nutrición de los suelos. La agroecología busca esto, ¿no? Valorizar, integrar de nuevo al ser humano en la naturaleza, integrarnos, buscar la soberanía alimentaria, buscar el buen vivir, buscar el buen vivir, buscar la emergencia de los saberes, la complementariedad de saberes, y como dice el Papa, a través también de una nueva mística, ¿no? de una nueva comunión, de entendernos diferentes, pero que tenemos que llegar a acuerdos, por lo menos en los caminos que debemos transitar. Y de vuelta, en plural, la palabra caminos. Yo, para terminar, quiero leer algunas frases de ayer. Ayer tuvimos suerte de tener en la facultad, vía Meet, a productores agroecológicos, ¿no? Y productoras trabajando, y anoté frases interesantes para pensar, ¿no? ¿Por qué hacían agroecología, ¿no? Y ahí aparece el tema de los valores, de la libertad, ¿no? Una productora, Marcela, que vive en Junín, decía, la agroecología me hace libre, no dependo ni de los agroquímicos ni de la empresa de semillas, puedo producir, puedo elaborar, puedo vender y puedo integrarme a la naturaleza. Dos frases más. Juego de palabras parecía lo que nos decían los productores, ¿no? La idea de los saberes, de los seres, de los saberes y de la sabiduría. Saberes, sabores, seres y sabiduría. Cómo se va integrando
los saberes, la sabiduría en sentido bíblico de gustar, del sabor, por las cosas. Otro modo de vida, ¿no? Y cierro con esto. Decía Marcela, y también nos dijo un amigo productor, don Manuel de Medanitos en Catamarca, la idea de los valores, el valor de la vida, el valor de la tierra como sustento y como alimento, ¿no? El buen vivir, la idea de hacer algo para ser felices y para el buen vivir. Hemos venido al mundo a ser felices y a vivir bien, y ahí se está recuperando justamente desde el trabajo, desde la producción y la integración en la naturaleza. Interesante pensar y repensar. Críticas, la encíclica hace una fuerte crítica a lo que estamos haciendo, las transiciones, y mostrar que en nuestro país y en el mundo se están haciendo desde hace mucho tiempo, llevando adelante prácticas, estrategias, donde desde los saberes diferentes podemos producir alimentos en cantidad suficiente para todos. Diciéndole no al trabajo infantil, diciéndole no al acaparamiento de tierra y diciéndole sí al buen vivir y a la soberanía alimentaria. Y ahí cierro para escucharlos a ustedes. Muchas gracias, Javier. Te cuento que está Mónica acá escuchando también tu ponencia, que también habló un poco, digamos, medio transversal de lo que Sí, yo lo estaba escuchando. Sí, puntos que se tocaron. Sí, con Miguel. Muchas gracias, Javier. Vamos a escuchar a Alessandra y después hablaré yo. Porque el que parte y reparte se queda con la mejor parte, así que me voy a dar más tiempo, ¿no? Y después abrimos las preguntas, ¿sí? Ahí lo voy a poner a Alexandra. ¿Te quieres presentar, Alexandra? Oi. Então, vocês estão me ouvindo? Sí, se escucha bien. Vocês conseguem me ouvir, não? Porque eu tô com um problema aqui de conexão, que faltou energia aqui em casa, e eu estou tentando acessar aqui pelo celular. Ó. Eu estou vendo se melhora aqui a conexão, eu não estou conseguindo ouvir direito vocês. Tá, aparece travado aqui para mim, eu não consigo. Tem mais alguém que vai apresentar além de mim? Y cada uno se presenta, Alexandra. Tá muito ruim a conexão, porque eu estou tentando acessar pelo celular aqui. Tem mais alguém que vai apresentar além de mim ou só tem eu agora? Sí, preséntate vos. Sí, tú te presentas. Porque tá muito ruim aqui para mim agora, para eu conseguir apresentar, porque eu estou sem energia aqui em casa. Alexandra, yo voy a hablar mientras vos mejoras la comunicación, ¿te parece? Hago yo mi presentación y luego la haces tú. Bueno, el título de mi ponencia es Si hay creencia religiosa en los animales, que es una perspectiva abierta con un autor que trabaja a través de la teoría de la empatía que usa y la realidad, que es un autor que se llama Frank de Waal. Bueno, se ha asociado la actitud religiosa o de la creencia. Mariel, no se te escucha bien, me parece que vas a tener que acercarte mejor a un micrófono o algo porque no se escucha. ¿Tenés abierto? A ver, el micrófono de la compu. Micrófono de la compu, fíjate, a ver. A ver, a ver si se me escucha. Se ha asociado la actitud religiosa o de creencia con lo estrictamente humano.
como si se tratase de una expresión fundamentada sobre la estructura racional y moral del hombre, como resultado de una operación racional o como expresión de la libertad. Los seres humanos depositan su creencia en otros seres personales, en otros tú, en otros productos culturales, leyes e instituciones, o en otros absolutos, dioses. Ahora bien, interesa en este artículo reflexionar sobre las creencias animales, más allá del campo de lo humano. ¿Hay una estructura de creencia en los animales no humanos? ¿Se puede encontrar algún tipo de comportamiento animal que pueda dar indicios de la existencia de algo análogo a la experiencia religiosa humana? Para abordar esta cuestión, se seguirán las reflexiones del etólogo Fran de Waal. A partir de su propuesta sobre la moralidad en los primates, se intentará plantear la posibilidad de una conducta de creencias desde la interrelación social animal. No se pretenderá legitimar la religión, sino identificar elementos en la psiquis animal que permitan ver una cierta continuidad entre ambos grupos de seres vivientes. Bien, Fran de Waal es un científico empírico que, sin embargo, teoriza sobre las ciencias que cultiva. En efecto, es un etólogo que, además de su vasto y variado trabajo de campo, reflexiona sobre la historia de la etología, así como sobre sus métodos y alcances. Además, en sus obras introduce reflexiones con filósofos presentes, pasados, e incluso ilustra algunas cuestiones con imágenes de arte, usa el Bosco, por ejemplo, o partes del cuadro del Bosco para empezar como puntapié inicial de la reflexión, ¿no? Así, mostrando así, la estética puede expresar otra mirada sobre la comprensión humana del fenómeno animal. Asimismo, en su preocupación por fundamentar epistemológicamente la etología como ciencia del comportamiento animal, se interesa por los orígenes de la misma. En particular, va a tratar de demostrar que el conductismo, que hasta entonces era casi el único método de comprensión dentro de la etología, no es la única manera o forma de abordar la investigación sobre la conducta animal. Sobre todo a lo que él se va a dedicar son a los antropólogos, pero a partir de ello va a intentar cambiar toda la cuestión epistemológica, no sé si tanto epistemológica, pero sí de metodología de la etología como ciencia, ¿no? Un punto de partida que elige Fran de Waal para repensar la etología es un concepto que va a recoger de un pensador que es Jacob von Westphal, que es un pensador que surge, digamos, a principios del siglo pasado, sobre todo su pensamiento. Si bien él está como no a favor de la evolución, o sea, conoce a Darwin, pero está dentro de otra línea, él plantea un concepto que es el Umwelt. Este concepto del Umwelt que plantea Westphal lo va a recoger Fran de Waal. El concepto propiamente lo toman otras ciencias, por ejemplo, Heidegger, por ejemplo, Ortega y Gasset, pero, digamos, lo toman, pero nunca lo toma un etólogo. El primer etólogo que va a tomar este concepto, después de Westphal, va a ser Fran de Waal. Y lo va a tomar casi en el mismo sentido, aunque Fran de Waal sí es evolucionista. O sea, es el mismo concepto retomado después para tratar el comportamiento de los animales, pero en uno, digamos, como en contra de la incipiente, porque recién estaba surgiendo el evolucionismo, y en Fran de Waal netamente evolucionista, y que después más adelante vamos a ver que incorpora otro concepto que podríamos decirlo que viene también desde la construcción epistemológica, desde la psicología, con Piaget, que es el de la cognición animal aplicado a los animales también no humanos. Bien, ¿qué se va a entender por este concepto que es el Umwelt? Se traduce como entorno, medio ambiente, o mejor aún, como un mundo perceptivo de un organismo. Pero en la particular aplicación de Westphal, el Umwelt consiste en un medio subjetivo
centrado en su propio organismo, que representa solo una fracción de todos los mundos posibles. Es decir, cada organismo va a tener una forma de actuar o de interactuar, ¿sí?, de muchas posibilidades, va a elegir esa, y esa es la que se va a desarrollar, que a su vez va a ser distinta, pero va a convivir o no con otros Umbel, ¿sí? Y cada Umbel va a tener como una percepción particular, esto ya es Fran de Waal, ¿no? Entonces, estos Umbel nos plantean como una incognoscibilidad, o sea, yo no puedo terminar de conocer cuál es el mundo de la hormiga, o de animales que, por ejemplo, habitan al fondo del mar y que nunca están relacionados con el hombre. Quizás el error que va, no sé si error, o la forma de que intenta metodológica cambiar Fran de Waal con este concepto, es que ya no podemos entender todo desde una mirada antropocéntrica. Entonces, ese va a ser su mayor interés. Él habla de que es imposible conocer los otros Umbel, pero no como imposibilidad absoluta, sino como una premisa, como un anteojo que me pongo para observar el resto de la realidad. Entonces, no podemos conocer e interpretar toda la conducta animal. Tenemos que partir de esa premisa, sabiendo que no lo voy a poder conocer absolutamente, ni, ni cerca, puedo acceder al conocimiento, pero con esta premisa. Bien, sigo más adelante. Entonces, bueno, ahí va a ser Fran de Waal, basado en una larga experiencia que va a tener en los estudios del comportamiento de antropoides, busca cambiar el paradigma dominante de la ontología, que era el conductismo, esto de estímulo-respuesta. Paralelo a esto, con el conductismo surgía otro gran problema, que era el canon de Morgan. Cuando vos veías, o uno observaba que el animal podía hacer o podía inferir que de ahí había un grado de cognición y demás, había que aplicar siempre lo menor. Entonces, en lugar de proyectar que sí podía hacer eso, lo que se hacía era decir, no, está haciendo un estímulo-respuesta. Entonces, el conductismo, para Fran de Waal, va ligado con esto, entonces también eso impedía otra manera de conocer. O sea, ya no era únicamente, no podemos conocer cómo ha evolucionado esa especie y qué está pasando, porque lo hacemos siempre como una proyección del hombre, sino que aparte, si vemos algo distinto, tenemos que pensarlo inferior. O sea, que él no puede acceder, cualquier animal, en el caso de Fran de Waal, que trabajaba en antropoides, él no puede acceder a eso. Entonces, bueno, contra esto es que Fran de Waal, va como luchando, porque él conoce, comparte, vive y ve otras cosas. Entonces, él mismo se empieza a poner estos nuevos paradigmas para poder comprender el Umbel de cada uno de estos animales. Bien, entonces, otra vez me equivoco, ¿no? En función de su proyecto, Fran de Waal propone unos criterios para intentar comprender las distintas conductas de los animales, sin que esto signifique una proyección de los comportamientos humanos, ¿sí?, sobre el resto del mundo animal. A este respecto acuña un neologismo que se llama la antroponegación. Lo que Fran de Waal sostiene es que el antropomorfismo aplicado a los seres filogenéticamente lejanos al ser humano debe ser cuestionado. Es decir, que yo piense que los antropoides pueden actuar o que tienen conductas antropoides, está bien, porque nosotros sí compartimos una carga genética con ellos, y hay que estimularlos en esa línea. Ahora, los que son diametralmente opuestos, yo tengo que aplicar como criterio una antroponegación. Entonces dice, bueno, dejemos de hablar de las hormigas como obreras, reinas, o sea, aplicando, por supuesto que sabemos que son formas de denominar, pero dice, bueno, eso nos lleva a seguir teniendo esta comprensión antropológica en todo, diría yo, recreación, creo que diría el orden creado, ¿no? Pero bueno, son distinciones para mí importantes, y creo que para él también, porque discute bastante con mucho sobre la religión, ¿no? Bueno, dice, en realidad opina esto ya más o menos lo dije, y acá a través de un sustento de la historia evolutiva de Waal refuta una posición absoluta de autonegación, ¿sí? Esto sería una negación en todos los casos,
de la posibilidad de atribuir conductas parecidas a la humana a otros organismos de especies diferentes. Habría excepciones proporcionadas en las especies filogenéticamente cercanas a los hombres. Ahí sí podríamos atribuir conductas, porque son cercanos, porque se parecen, ¿sí? Pero los que son opuestos, antroponegación. Entonces dice que, sacando este antropocentrismo y teniendo un antropocentrismo crítico, aplicando esta antroponegación, podemos acercarnos ahora sí como un método de la etología a esto, al umber de cada especie animal. Bien, ahora vamos a ir un poquito a la moralidad animal que va a plantear Fran de Waal. La crítica al conductismo es, en Fran de Waal, en realidad una expresión de una crítica más profunda a los métodos reductistas de acceso a la conducta animal. La visión meramente conductista es expresión de una visión reductiva del método científico. Para salir de esta situación, el etólogo holandés apela a diversos métodos de acceso. Como hemos visto, si el antropomorfismo no sirve para la mayor parte de las especies animales, sirve en cambio para los que sí están filogenéticamente cercanos a nosotros. Además de una clara reducción positivista, algunos proponen que la no existencia de prueba significa la inexistencia de un determinado fenómeno. En una visión más madura del método científico, de Waal sostiene que el credo de la ciencia experimental consiste en que la ausencia de evidencia no es una evidencia de ausencia. Que no esté o que no lo veamos no quiere decir que no lo tenga. Algo que el positivismo lo planteaba ya. ¿Por qué? Porque la postura es muy antropocéntrica, entonces yo no lo veo, no lo tiene. Y no quiere decir eso. Lo que hay que plantear es que no lo vean no quiere decir que no esté. Son como criterios para acercarnos a la conducta de los animales y poder descubrir. No solo en los animales, Fran de Waal también va a hablar de los hombres, ¿sí? O digamos, de los antropóides y entre ellos nosotros, en todo sentido, ¿no? Por lo tanto, si no encontramos una capacidad en una especie dada, nuestro primer pensamiento debería ser: ¿hemos pasado por alto algo? Y el segundo, ¿se ajusta nuestra prueba a la especie? Porque como somos seres humanos, aplicamos pruebas de causa-efecto en función de lo que haríamos los humanos, pero no en función de lo que haría esa especie que estoy trabajando. Y en muchos casos es imposible, sí, porque si viven en vida silvestre, digamos, el acceso tiene que ser en ese contexto, y no siempre lo podemos realizar. Entonces, podemos conocer la conducta animal, en parte con estos criterios, y sabiendo que tenemos estos límites, aún los límites de nuestra especie, ¿no? La postulación de un método amplio y variado de acceso al conocimiento animal se expresa en el consejo de familiarizarse con los animales que se quiere estudiar. No basta con un conocimiento parcial, ni menos de laboratorio o a través de experimentos preparados con antelación, hace falta tener un trato con ellos. Fran de Waal propone la siguiente norma, que es: conoce a tu animal. El animal que vos vas a estudiar lo tenés que conocer. ¿Dónde? En el medio. Y también interactuar con él. Que un poco yo lo comparo, ¿no? Salvando la distancia de lo que nosotros hacemos, por ejemplo, en la antropología social y cultural. Nosotros decimos, para conocer una cultura, uno debe incorporarse a la cultura y no mezclarse con la cultura. O sea, tener esto que llamamos esta objetividad que nos puede dar a pesar de trabajar con sujetos. Entonces, acá pasa lo mismo, o sea, sin involucrarme, sin meterme, sin correr demasiado, cambiar su comportamiento, conocer al animal que voy a estudiar. Ese es el planteo de Fran de Waal, ¿no? Bueno, más adelante el trabajo, voy adelantándome porque no sé, 5 minutos, sabía que me venían Cronos que come a sus hijos ahí. Entonces, él va a plantear la empatía y la moralidad. Entonces, según Fran de Waal, hay una emoción previa que organiza todas las emociones del organismo, que es la empatía. Él dice que todos, si bien cuando habla del número habla de todos los organismos vivos, cuando habla de la empatía va a hablar del rostro. O sea, yo puedo tener empatía con seres que tienen cada rostro, ¿sí? Entonces, habla de la empatía animal. Entonces, en este caso sacaríamos parte de los organismos que él incluía con él,
digamos, Humbert, pero acá lo sacaremos porque solo tienen empatía aquellos animales que tienen rostros, ¿no? Que pueden generar este impacto en el otro. Entonces, bueno, él hace todo un trabajo de empatía en los animales y va mostrando cómo eso no es propio de los seres humanos, digamos, o del hombre, sino que está presente en muchos otros animales, a través de ejemplos, ¿no? Que, digamos, sería como la forma menos refutable de expresar un concepto. Yo por ahí estoy expresando un concepto, pero él pone un ejemplo y ya está, ¿no? Porque ese ejemplo nos abre un mundo nuevo de comprensión de comportamiento animal al hecho de, porque es irrefutable, es un hecho en sí, ¿no? Bien, entonces él plantea que nosotros usa la mamushka para explicar que nosotros muchas veces cuando comparamos, por ejemplo, la moralidad animal con la moralidad del hombre, lo hacemos desde la superioridad. Entonces él dice, no, en realidad podríamos usar la imagen de la mamushka. Y en la mamushka pensar que lo que tenemos adentro es digamos, la evolución, la primero, y que de ahí vamos evolucionando. Entonces él va a plantear que el hombre, por ejemplo, tiene 3 niveles de moralidad. Pero esa evolución es propia del hombre, no del resto de los animales. Y los animales no tienen que evolucionar, por ejemplo, con juicio, razonamiento, con toda esta lógica que nosotros tenemos de la moralidad. ¿Por qué? Porque no la necesita para evolucionar. Porque la evolución no está sentada en la supervivencia del más apto que le han dado, por ejemplo, en el caso del hombre, por cultura, sino que está sustentada en la cualidad gregaria, de salvarse la especie aún el sacrificio de uno. Ese sería uno de los grandes, digamos, actos de moralidad que harían muchos animales, muchos, ¿sí? O muchas especies dentro de él. Entonces, él va planteando por ahí toda esta mirada, es decir, cada animal, todos tenemos moralidad. Por ejemplo, la más desarrollada, va a decir Fran de Waal, puede ser la del hombre, y en la del hombre, en el tercer nivel, que están, digamos, los juicios y demás, plantea la religión. Y él dice, en realidad, no podemos hablar de religión, tendremos que hablar de moralidad, de actos morales. ¿Por qué no de religión? Porque la religión es como algo que viene desde afuera y no algo intrínseco, como digamos estas mamushkas que se van poniendo una encima de otra. ¿Qué pasa con eso? Él dice, no tenemos experimentos de sociedades sin religión, pero para él es previo la moralidad porque es natural, o sea, es parte constitutiva de la naturaleza y, por ejemplo, de la mirada gregaria, y no así que nos viene dado, por ejemplo, por la cultura. Yo, a modo de conclusión rápido, porque en realidad quería hablar de la moralidad o cómo se puede hacer este salto a la cuestión de la moralidad del animal, simplemente digo, la voy a leer para que es cortita. El trabajo, representa el trabajo comenzado por una interrogación, sobre la posible atribución de una conducta religiosa al mundo animal no humano. Para ello se ha recurrido a la obra del etólogo Fran de Waal, especialmente su teoría de la cognición evolutiva. Esta nos ha conducido hacia un análisis sobre la empatía y la moralidad animal, y a partir de allí, dejando ya los textos de nuestro autor, pero continuando nuestras líneas de pensamiento, hemos avanzado en la línea de que es posible atribuir una religiosidad implícita al mundo animal no humano, particularmente a los mamíferos, en vista a su referencialidad hacia una alteridad fundamentada en su conducta gregaria. La alteridad es, me sacrifico por el otro, por el bien de todos, ¿no? Entonces, al haber un reconocimiento de un otro, esa es la religión para nosotros, ¿no? De un otro con mayúscula. Entonces, ese tipo de religiosidad también estaría abierta en los animales, ¿sí? No hay una religión como nosotros le podemos entender, como el tercer grado o el tercer nivel de los hombres, sino es esta apertura a un otro, a un tú, que se ve en la función gregaria de su especie, y que eso también nos podría hablar de una apertura religiosa, ¿no?
Estoy mirando mal, Lucien. Finalmente hemos avanzado en una conclusión muy inicial acerca de una posible religiosidad implícita, es decir, no una conducta estrictamente religiosa, sino las bases para ella. En otras palabras, la idea de la moralidad de raíz bíblica permitiría afirmar en un modo analógico que la creencia podría encontrarse en potencialidad en algunos animales. Esta línea de pensamiento necesita ser desarrollada en una instancia filosófica posterior. Resulta interesante comprobar cómo el cambio de metodología en etología operado por Deval con la cognición evolutiva y antropocéntricamente crítica, permite ensayar otros accesos en ámbitos no ya científicos, sino filosóficos y teológicos. En efecto, su posición teórica sobre la empatía y la moralidad del mal, de fuerte base empírica, posibilita refrescar temas filosóficos como los de la alteridad y la capacidad antropológica de la religión, extendiéndose al mundo animal. Para la teología en particular, esta perspectiva da pie para una fundamentación de temas relacionados con la dimensión implícita de la referencialidad religiosa en la dimensión no humana del cosmos. En la tradición bíblica en especial, esta línea de pensamiento puede fortalecer una teología de la creación que está llamada hacia una participación en la condición filial orientada en un primer momento al mundo humano. Toda la visión de un mundo hecho mediante la palabra divina que narra la gloria de Dios y anhela, como el ciervo sediento, encontrar su fuente, encontraría una base de fundamentación en esta potencialidad del mundo animal. Alexandra? Oi, vocês estão me ouvindo? Sí, podés presentarte y comenzar con tu conversación. Eu vou tentar ligar a câmera, mas como a conexão aqui está muito instável, né, porque acabou de chover muito forte aqui e ainda está faltando energia, eu estou falando aqui pelo celular. Mas a conexão eu estou percebendo aqui que está um pouco instável. Talvez se eu ligar a câmera, ela fique mais instável ainda. Eu vou testar, mas se ficar muito ruim, aí eu vou desligar a câmera, tudo bem? Ahí está. Vocês estão conseguindo me ouvir? Ahí está, perfecto. Sí, perfecto. Estão conseguindo me ouvir com a câmera ligada ou é melhor? Así está bien, sí. Así está bien, así está Tá bien. bom. Eu peço desculpa para vocês desde já, porque eu tô falando aqui do estado do Amazonas, aqui no Brasil, e como eu gosto de falar, né, en el corazón de la Amazonía, no coração aqui da floresta amazônica, literalmente. A internet aqui às vezes é um pouco instável e acabou de chover muito forte aqui. Mas eu espero que dê certo aí, eu consiga apresentar. O título do meu trabalho, que eu não vou ter aqui como compartilhar os slides que eu preparei para vocês, mas o título do meu trabalho se chama Telefinalismo Evolucionista em Pietro Baldi e Teilhard de Chardin. Então, eu imagino aí que talvez muitos de vocês, se não todos, conhecem, né, o padre jesuíta Teilhard de Chardin, e talvez não conheçam tanto ainda o filósofo italiano Pietro Baldi. Eu sou formado em filosofia, tá bom? E sou professor da Universidade Federal aqui do Amazonas, onde eu trabalho, atuo também como professor de filosofia. E aí, brevemente, suponho aí que talvez poucos de vocês tenham ouvido falar no Pietro Baldi. Eu vou falar rapidamente aqui do Pietro Baldi para que vocês... Pietro Baldi ele é mais ou menos contemporâneo do Teilhard de Chardin, tá bom? O Pietro Baldi ele falece mais ou menos no início da década de 1970, mais ou menos 15 anos aí após a morte do Teilhard de Chardin, portanto. E ele nasceu na cidade de Foligno, na Itália, né? Mais ou menos 18 quilômetros próximo da cidade de Assis,
né, onde viveu aí o Francisco de Assis. E ele escreveu as primeiras obras dele, portanto, lá na Itália, né, os primeiros 9, ele tem um total de 24 obras, e os primeiros 9 ou 10 livros dele foram escritos na Itália. Mas em 1951, ele recebe um convite para vir aqui para o Brasil para fazer uma série de palestras e de conferências. Não só aqui no Brasil, ele faz algumas conferências também aqui em alguns países vizinhos, mas ele ficou tão impressionado com a recepção da obra dele aqui no Brasil, que no ano seguinte, em 1952, ele recebe um convite para morar, para vir para o Brasil, para constituir residência aqui no Brasil e continuar com a divulgação da sua obra. E ele vem com a família dele aqui para o Brasil. Então, de 1952 até 1972, ele vai escrever o restante das suas obras. Então, aí, mais de 10 obras foram escritas aqui no Brasil. E ele vem a falecer exatamente em 1972, numa cidade chamada São Vicente, em São Paulo, aqui no Brasil. E a obra que mais a parte mais filosófica e teológica, digamos assim, da obra de Ubaldi se chama A Grande Síntese, que foi a primeira grande obra dele, mas tem também Deus e Universo e Sistema. São as 3 obras principais para quem quer conhecer os fundamentos filosóficos e teológicos da obra de Ubaldi. Mas a obra que mais me interessa, a obra que mais nos interessa, é uma obra chamada A Descida dos Ideais, porque nesse livro Ubaldi dedicou um vasto capítulo a estabelecer algumas relações entre a obra dele, né, de Ubaldi, e a obra do padre jesuíta Teilhard de Chardin. E aí, basicamente, Ubaldi vai dizer que são 3 pontos que a gente pode pensar nessa aproximação da obra de Ubaldi com a obra do Teilhard de Chardin. Primeiro, algumas das teorias defendidas pelos dois, né? Naturalmente, não existe só convergências, existem também algumas divergências, mas que o tempo aqui não nos permite aprofundar tudo isto. Então, algumas das teorias defendidas pelos teóricos aí. Um segundo ponto é o sofrimento causado pela condenação por parte das autoridades religiosas. A obra de Ubaldi, ela também foi condenada pela igreja. Eu queria só pedir para vocês um feedback, se vocês estão me ouvindo, porque a conexão aqui está dando alguma instabilidade aqui para mim. Vocês continuam me ouvindo aí? Sim. Oi, vocês conseguem me ouvir, não? Decirle que, Sí. que no importa que no se vea. Que No importa que no se vea, porque se escucha. Tá, então posso continuar, né? Eu acho melhor desligar o vídeo aqui, porque tá muito ruim, a conexão muito instável aqui. Os sofrimentos morais causados, né, pelas autoridades religiosas, porque a obra de Ubaldi ela também foi condenada, né, pelo índex da igreja. E também Ubaldi vai dizer que um ponto que ele percebe também de contato da obra dele com a obra de Teilhard de Chardin é o que ele vai chamar de a paixão pelo Cristo, concebido racionalmente como ponto de convergência da evolução da vida. São palavras aí do próprio Ubaldi. Então, vejam só, naturalmente eu não vou aqui abordar, né, esses três aspectos, eu vou me concentrar aí na parte mais relacionada à teoria evolucionista, né, a teoria da evolução, onde a gente percebe aí que para Ubaldi, né, por uma lei natural de evolução, ele vai dizer que o nosso universo físico material ele evolui para o que ele vai chamar de uma segunda forma de ser, que é a energia, que por sua vez evolui para um terceiro modo de ser, que é o espírito. Então o universo ele passa da fase matéria para a fase energia e para a fase espírito. E converge para o ponto ômega, que é Deus. O Ubaldi também usa essa expressão. Na verdade, ele usa inclusive as letras do alfabeto grego para representar matéria, energia e espírito.
Sí. Se cortó. Se cortó, ¿no? Bueno. Yo creo que Sí, me parece que lo que podemos hacer en todo caso es, si alguno tiene alguna pregunta para Javier, ¿sí? claro, que hagan diálogo ahora y después, Sí, entremos en diálogo. después le Javier, ¿te preguntamos a parece? Porque se ha cortado. ¿Sí? Continuam me ouvindo? Ah, ya, bueno. Sí, se cortó. Lo seguimos. Eu peço mil desculpas a vocês, mas realmente está bastante complicado aqui. Sem energia e usando a internet aqui do celular, está bastante ruim. Mas, voltando então, a parte de Ubaldi, onde ele fala, né, da matéria, da energia e do espírito, onde a gente tem aí um aspecto exatamente evolucionista, né? A matéria, ela evolui para uma segunda forma de existência, que é a energia, que evolui para o espírito, e tudo isso converge para o ponto ômega, que é Deus, né? E aí eu não sei se vocês ouviram, mas eu falei, inclusive, que ele usa as letras gregas do alfabeto grego para representar cada uma dessas substâncias. Então, para Ubaldi, inclusive a partir das mais recentes descobertas da física, a gente poderia falar, né, a matéria ela vai se dissolver em energia, como é comprovado pela própria ciência, né, de partículas, né? Só que a energia não é o último estágio evolutivo para o Ubaldi, né? Ele vai se perguntar, né, será que a energia é o último estágio da substância da qual é feito o nosso universo, ou haveria algum outro tipo de substância? E a resposta dele é clara. Ele vai dizer que após a energia, a gente tem, então, a substância espiritual. E aí a gente pode falar de um monismo e de uma trindade na obra do Pietro Ubaldi, né? O que é esse monismo? É a ideia de que tudo permanece, tudo faz parte de uma única substância, que é o ponto ômega, que é Deus. Então, tudo é criado a partir da própria substância divina, tudo é criado a partir da própria substância de Deus. Para Ubaldi é inconcebível pensar uma criação a partir do nada. Então, é isso que ele vai chamar de um monismo substancial. E todas as formas de existência do nosso universo, seja a matéria, seja a energia, seja o espírito, são manifestações dessa substância única de Deus. Então, a gente tem um monismo e, ao mesmo tempo, uma trindade. E aí eu acredito que para você já está ficando aí mais ou menos óbvio, né, o paralelo que a gente pode fazer com o Teilhard de Chardin. Na verdade, o próprio Ubaldi, ele diz que ele vai chamar esse processo de fisiodinamo-psiquismo, para fazer referência à matéria, à energia e ao espírito. E é o próprio Ubaldi que vai dizer, e aí eu estou aqui praticamente citando ele literalmente, que esse fisiodinamo-psiquismo corresponde à cosmobionoogênese de Teilhard de Chardin. Então, a gente tem aí em Teilhard de Chardin também, a partir da sua obra mestra, aí, O Fenômeno Humano, como pensar nesse processo evolutivo, onde a gente tem a cosmogênese, né? O universo ele tem um início, a fase da não-vida, depois a pré-vida, onde a gente tem a matéria, a energia, até chegar à vida e até chegar ao pensamento. Então, interpretando então aí a obra de Teilhard de Chardin, a gente pode dizer que a obra de Teilhard de Chardin, ela discorre a respeito da evolução do universo, que vai do caos primordial até o despertar da consciência humana sobre a Terra. Esse estágio é seguido por uma noogênese, né, a integração de todo o pensamento humano em uma única rede inteligente que acrescenta mais uma camada em volta da Terra, que é a noosfera. Então, a gente tem como ponto de partida, né, a cosmogênese, e aí a gente pode pensar nas partículas elementares, nos átomos, prótons, elétrons, nêutrons, que a gente já sabe hoje em dia que já não são mais as partículas elementares, existem outras partículas além dos prótons, elétrons e nêutrons. Em seguida, seguindo uma breve escala evolutiva, digamos assim, a gente tem as moléculas, né? E aqui eu falo as moléculas simples, as macromoléculas, as proteínas, até chegar na biogênese, e aí a frase famosa de Teilhard de Chardin, né? A vida, eis a vida, como ele coloca na própria obra O Fenômeno Humano,
onde a gente tem essa ideia de que a vida representa uma complexidade de milhões de seres vivos que se desdobram nesse processo de expansão vital que ele, Teilhard, chama de a árvore da vida. Então, a gente tem a vida a partir, se origina a partir da célula, né, das células unicelulares, primeiramente, reino protista, reino monera. Depois a gente tem os seres multicelulares, que vão formar a base da enorme complexidade da teia da vida, digamos assim. E o caminho para poder chegar até o Homo sapiens, até chegar ao homem, é um caminho dos vertebrados, dos artrópodes, incluindo aí os insetos, crustáceos, aracnídeos, até chegar nos mamíferos, até chegar nos primatas, antropóides. Então, a gente tem, inclusive, algumas imagens na própria obra do Teilhard de Chardin, né, O Fenômeno Humano. São 4 imagens, pelo menos, que a gente tem lá na obra, que ressaltam esse processo evolutivo, né, que vai falar aí, essa árvore da vida, esse reino das bactérias, né, passando pelos vegetais, até chegar na escala dos antropóides, dos primatas, enfim. Só que o que acontece? Para Teilhard de Chardin, a vida também não é o termo final da evolução. O universo caminha daquilo que a gente pode chamar do totalmente fora, do inconsciente, para o totalmente dentro, que é o consciente. A consciência, na obra de Teilhard de Chardin, ela está presente, na verdade, desde a matéria elementar, mas ela surge apenas no fenômeno humano e se manifesta de modo explícito e completo no ser humano. Então, a gente pode pensar aí no termo consciência, né, numa acepção ampla e geral, para designar qualquer espécie de psiquismo, desde a forma mais rudimentar de percepção interior, que a gente possa perceber, até o fenômeno humano de conhecimento reflexivo. E aí eu pego mais uma frase aqui do Teilhard de Chardin, quando ele fala, né, também no fenômeno humano, após o grão da matéria, após o grão da vida, eis o grão do pensamento, enfim, constituído. E aí a gente tem, então, um outro ponto de contato entre o Teilhard de Chardin e o Pietro Baldi, que é exatamente essa ideia de que a evolução tem uma finalidade. E, em essência, a estrutura mais íntima do que existe no universo é de natureza espiritual e psíquica. O Pietro Baldi ele vai dizer, e aqui eu cito o Pietro Baldi literalmente aqui agora, ele diz, a substância da existência, a estrutura mais íntima do ser é de natureza psíquica. A vida é pensamento coberto de morfologia. A espiritualidade, base das religiões, é colocada no ápice da evolução. E aí tem uma outra citação também de Ubaldi, agora é ele se referindo ao Teilhard de Chardin, onde ele diz o seguinte, o universo está completamente impregnado de pensamento, que se torna cada vez mais patente com a evolução da vida, através da crescente complexidade estrutural que a matéria, desse modo, alcança. Eis um panpsiquismo, que é um pan-espiritualismo e um monismo. Então, a gente tem aí, né, eu procurei me concentrar aí, principalmente nessa relação, a partir desse aspecto evolutivo que é telefinalista, ele tem uma finalidade que, na verdade, a gente pode pensar, a gente pode, inclusive, estender essa visão desse telefinalismo, não apenas do ponto de vista de uma evolução que culmina no passo da reflexão, né, como fala Teilhard de Chardin, né, o ponto de hominização ou o passo da reflexão, mas esse telefinalismo ele também converge para o ponto ômega, que é Deus. Então, no caso do Pietro Baldi, o espírito, alfa, criado por Deus, através de um longo e lento processo de maturação evolutiva, retorna ao Criador, que é o mesmo telefinalismo que a gente encontra na obra de Teilhard de Chardin, onde o desenrolar do processo evolutivo segue uma trajetória que se inicia na cosmogênese, passa pela biogênese, culmina na noogênese, mas tem como meta o ponto ômega, que é Deus. Então, essa aí foi mais ou menos o essencial, né, da apresentação que eu tentei trazer para vocês aqui, com essa exposição, né, o telefinalismo evolucionista em Pietro Baldi e Teilhard de Chardin. Peço mais uma vez desculpas aí pelas dificuldades de apresentação. Eu ainda estou sem energia aqui, mas espero que vocês possam ter compreendido aí, entendido um pouco aí do trabalho que eu tentei trazer para vocês. Então, agradeço aí pela oportunidade.
Muchas gracias, Alessandro, muchas gracias. Podemos escucharlo completo. En parte, en dos partes, pues se cortó una parte, pero bien. Gracias. Bueno, si te parece, abrimos las preguntas que acabo de gente que está en el chat. Estás ahí, tal vez sí. Yo quería preguntarle a Javier. Sí, pero Javier, ¿estás ahí? Estoy acá, sí, estaba Perfecto. escuchando. Así, yo te quería hacer una pregunta. Hola Estaba Javier, escuchando muy atentamente. ¿Cómo le va, Padre Lucio? ¿cómo estás? Te quería hacer una pregunta muy concreta. Hablaste de los motivos por los cuales algunos productores elegían hacer el cultivo de proyectos de agroecología. Ahora, mi pregunta es cuantitativa. ¿Ha crecido el movimiento de la agroecología? Sí, hay que decirlo y mucho. Además, hay varios censos que se están haciendo, algunos de parte del Estado, la Secretaría, hay gente que lo está haciendo de las universidades. Y bueno, lo vemos aquí en Marcos Paz, que es mi zona. Aquí Marcos Paz tiene una ordenanza de promoción de la agroecología y se han anotado ya 30 productores agroecológicos. En Marcos Paz tenemos una ordenanza, al principio, que restringe las pulverizaciones en las cercanías a las escuelas. A partir de ahí, y con mucho esfuerzo, muchas instituciones logramos una ordenanza que promueve la agroecología, y entre las medidas de la ordenanza es justamente el menor cobro de tasas municipales. Entonces ahí, bueno, lo vemos. Hay un crecimiento muy grande, cual y cuantitativo. Conocemos cualitativo en la gran diversidad de productores y de productoras agroecológicas en casi todo el país. Una cuestión, me das pie, Lucio, un segundito para contar algo. Ayer también, y antes de ayer, ¿no? En las clases que ahora son por mí, estamos intentando invitar a productores, ¿no? Y a extensionistas, a comunicadores para hacerla más fluida. Y hay otra pregunta que siempre se hace en la agroecología, es, bueno, se gana dinero, ¿por qué los productos agroecológicos son más caros? ¿Hay rentabilidad? ¿No? Y la mayoría de los 3 casos que tuvimos en estas semanas de productores, repito, acá en zona hortícola, de trigo, y en Catamarca, don Manuel, de productor de frutas y de hortalizas, los rendimientos están tendiendo a ser cada vez más grandes en los sistemas una vez que se va alcanzando el equilibrio, ¿no? Y drásticamente caen los costos de producción, ¿no? Lo digo esto porque me parece importante. Ayer Marcela nos decía, el rendimiento del trigo que están obteniendo es un 70, un 80% de un trigo, llamémosle convencional, y los costos de producción han caído entre un 70 y un 75%, ¿no? Porque usan menos combustibles, la semilla es propia, no usan fertilizantes y no usan plaguicidas. Digo, esto también es interesante plantearlo. Y buena tu pregunta. Se está creciendo, y se está creciendo mucho, y en todo tipo de productores, ¿no? No solamente en el sector campesino, los familiares más capitalizados, los empresarios. Hay un crecimiento muy, muy grande, y mucho también de agricultura urbana en agroecología, sobre todo en la pandemia. Gracias, Javier. Tengo una pregunta en el chat. Alexandro, fíjate que ahí tenés una pregunta en el chat de Juan José Blázquez, que te pregunta. Consegui ver aqui ¿La podés ver? Te le digo. Esta influencia del padre del Gran Jardín sobre Pietro Ubaldi fue un caso aislado, o se formó una cierta comunidad de personajes similares o varias? Eu acredito, Juan José, né? Eu acredito, Juan, que seja um caso isolado, né? Eu não sou nenhum especialista em Teilhado de Chardin, né? Não sou nenhum experto em Teilhado de Chardin, diferentemente da obra de Ubaldi, que eu venho já estudando aí há alguns anos. Aqui no Brasil, eu não saberia dizer como é que é essa questão em torno do pensamento do padre jesuíta, né? Mas no caso do Pietro Ubaldi, existe inclusive uma fundação, um instituto aqui, né, na cidade do Rio de Janeiro. Acredito que todo mundo já ouviu falar no Rio de Janeiro. O Instituto Pietro Ubaldi, ele fica no Rio de Janeiro. Existem grupos de estudos, né, aqui no Brasil sobre a obra de Pietro Ubaldi em algumas cidades. Eu conheço alguns desses grupos.
Mas eu acredito que a relação do balde com o Teilhado de Chardin, eu acredito que seja um caso isolado. Eu não conheço algum grupo que estude especificamente a obra dos dois. Acredito que seja um encontro isolado aí. Mas o Pietro Baldi, ele fala com alegria. Quando a gente lê o capítulo que ele dedica a Teilhado de Chardin no livro A Descida dos Ideais, ele fala com alegria dele ter encontrado alguém, né, que tinha uma convergência de pensamento, né, como o dele. Né? Quando ele fala de Teilhado de Chardin, ele fala com muita simpatia, com muita alegria. Obrigado. Gracias. Mónica. Sí, una pregunta para Javier. Muy agradecida por tu participación y he leído recientemente también tu participación en el informe de la Sociedad Argentina de Pediatría con respecto a agrotóxicos en niños. Lo he leído detenidamente, así que te lo agradezco, aprovecho la ocasión y te pregunto, que me interesa saber con respecto a si la agroecología está teniendo más lugar en las universidades, en la enseñanza de la agronomía en las universidades de Argentina, si vos tenés algún dato al respecto. No, El micrófono lo tenía apagado. Lo tenía apagado el micrófono. No lo escuchamos. Hay muchas cosas que uno tiene que reaprender, ¿no? Aprender el micrófono, grabar, que se vea bien. Estamos reaprendiendo, ¿no? Yo también la escuché recién y la felicito por su exposición en la anterior mesa. Por un lado, bueno, volver a rescatar y valorar el documento, ¿no? De la Sociedad de Pediatría, que con mucha valentía afirma lo que quizás muchos pediatras venían diciendo hace mucho tiempo, ¿no? En relación a la agroecología, en las universidades obviamente viene creciendo y mucho. Hay universidades donde hay más de una. En la UBA tenemos 2 materias relacionadas con la agroecología. Hay una tecnicatura en producción vegetal orgánica. La Universidad de La Plata tiene una materia desde los años 90 que se llama agroecología. Este año hay una tecnicatura también en La Plata en agroecología. Dentro exactamente un mes, a ver si me sale de memoria, 13, 14 y 15 de octubre se va a hacer en Resistencia el segundo encuentro de la Sociedad de Agroecología de Latinoamérica. Van a abrir justamente, la Sociedad Argentina de Agroecología, Sí. la SAE, y va a haber justamente una mesa redonda de los 5 rectores de las universidades del litoral, de Misiones, Corrientes, Santa Fe, Chaco y Entre Ríos, y avanza y mucho, ¿no? Es interesante, porque justamente era lo que pensamos hace 30 años, cuando empezamos a trabajar en la agroecología. La agroecología comienza a desarrollarse en Argentina a partir de las ONG fundamentalmente, y en muchos territorios por instituciones de la sociedad civil, después va permeando en las organizaciones de productores y productoras, y después, bueno, en las políticas públicas, en las universidades. O sea, hay por suerte, hay una maestría de agroecología en la Universidad Nacional del Comahue. Avanzó muchísimo la agroecología en las universidades, con una mirada crítica al sistema, y obviamente al sistema vigente, hegemónico, como decían, muy ligado al uso de plaguicidas, fertilizantes, OGM, y muy adecuado a las realidades. Y en la UBA también tenemos una tecnicatura en producción vegetal orgánica. Justamente yo hablaba ayer de estas 3 charlas que tuvimos con productores, donde también, ¿no?, se abre la posibilidad de generar técnicos profesionales con una mirada mucho más crítica que a lo mejor que la tuvimos nosotros, y también con una formación sólida en lo que estamos pensando en la anterior charla y en las charlas que estuvimos hablando recién, ¿no? Una mirada no productivista que incorpore no solamente los aspectos productivos, sino también los sociales, los económicos y los espirituales. Muchísimas gracias. Excelente. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, entonces agradecer a Javier, a Alexandro
Y bueno, los invitamos mañana a continuar. Ahora tenemos la ceremonia interreligiosa, ¿se va a transmitir también? Sí. Creo que sí. Sí, se transmite, tenemos a las 18:30 el Comipaz, que es una ceremonia interreligiosa, que también se van a transmitir, así que los invitamos a seguirme también. Han recibido por email los links con el video, dicen en México que hoy estoy conectado con su casa. Bueno, muchas gracias, un beso grande y un abrazo, Javier, se te extraña. Que pasen una buena tarde todos, nos vemos mañana. Javier, te extrañamos. Pero bueno, no se puede, uno está acá. Entendible, totalmente entendible. Ojalá que hubiese podido ir. Tengo que animarme a salir. Hace 1 año y medio que no salgo, pronto espero animarme. Estén muy bien, yo también los extraño mucho. Ojalá podamos vernos pronto. Que estén bien todos. Gracias. Bien. Un gusto. Muy buena también tu ponencia. Muy interesante, realmente es un mundo del cual no siempre nos